nosotros somos el grupo de las legañas. Mi grupo está compuesto por Selene, Paula, Ara, María, Alejandro y yo, Ainhoa. Y vamos a hablar sobre los antecedentes de la tutela del contrato, la cuestión social en la modernización liberal de la tutela del contrato. Los contenidos que vamos a dar en este caso es la introducción de este tema, los antecedentes que son las sociedades preestatales y las estratificadas, la cuestión social en el antiguo régimen y conducta del Estado. Después también vamos a dar el desarrollo de la modernidad liberal y la consolidación de la inseguridad social. Respecto a la introducción, hablaremos de que en este último apartado se desarrollará con más detenimiento un interrogante central en el análisis de la relación entre la estructura social y las formas de desigualdad, y en particular en lo que se refiere al lugar que ocupan los grupos subordinados y sus oportunidades de vida. Nos referimos a lo que en sociología se denomina la cuestión social, la respuesta ideológica y política al problema de la interacción de los individuos y grupos que carecen de distintos tipos de recursos en la sociedad y cuya situación perturba en el equilibrio de la vida en sociedad. A continuación les hablaremos de los antecedentes de las sociedades preestatales y de las sociedades estratificadas, además de la cuestión social en el antiguo régimen, la perturbación social y la conducta del Estado ante los pobres. La cuestión social no es nueva, aunque sin duda está relacionada con las formas de organización económica y política que expulsan a ciertos individuos a los márgenes de la sociedad. En las sociedades preestatales, la inscripción del individuo en la red de parentesco y otras estructuras de carácter comunitario como los grupos de edad garantiza su protección frente a los avatares e incertidumbres, pues los mecanismos de reciprocidad permiten la redistribución de los recursos materiales, morales y sociales. Por otro lado, en las sociedades estratificadas, la existencia de una desigualdad estructurada y el conflicto social que ello genera pone sobre la mesa el problema del papel del Estado, tanto en relación con los desposeídos, los individuos y los colectivos más frágiles, como en lo que se refiere al tratamiento del desorden y desequilibrio que resultan de ello. La cuestión social en el antiguo régimen. En el antiguo régimen, la cuestión social no está planteada en torno a la pobreza, pues esta es consustancial a la mayoría de la población, que vive con muy escasos recursos. Los pobres no plantean un dilema moral importante, pues se considera que forman parte del orden natural de las cosas, ni una reflexión sobre el papel de las instituciones civiles o religiosas en relación con ellos. La perturbación social es generada ante todo por dos tipos de pobres, quienes lo son por alguna carencia o minusvalía, sea física o social, específica que les convierte en necesitados, como huérfanos, viudas con hijos, ancianos solos, discapacitados, etc., y que no pueden valerse por sí mismos, y quienes no trabajan, que carecen de domicilio o son delincuentes. Los primeros se clasifican como pobres inválidos y son considerados, en virtud de su incapacidad de trabajar, como beneficiarios de la asistencia y el socorro. Los segundos, capaces teóricamente de ganarse la vida pero carentes de empleo, son objeto de un tratamiento distinto. Según su situación, serán perseguidos, asistidos o forzados al trabajo. En cuanto a la cuestión social, se construye, por lo tanto, desde el principio, en una doble problemática: la problemática del socorro y la del trabajo. La primera implica el orden político, que son las instituciones de asistencia o caridad, mientras que la segunda tiene que ver sobre todo con el orden económico y las instituciones políticas de carácter represivo.
La conducta del Estado ante este grupo social es penalizadora. Las leyes persiguen a quienes carecen de domicilio fijo. El vagabundo, en este caso, es un referente social negativo al que se debe obligar a trabajar o, en su defecto, encarcelar. La asistencia está reservada a los minusválidos físicos y sociales que se consideran incapaces de trabajar, los cuales se le denominan los llamados pobres inválidos. A continuación vamos a explicar el desarrollo de la modernidad liberal y la consolidación de la inseguridad social. Uno de los primeros aspectos que queremos destacar es la expansión del mercado, la cual perturba el equilibrio y la cohesión de la sociedad feudal, ya que ésta genera una gran cantidad de pobres como consecuencia del desempleo y los salarios bajos. Otro aspecto a destacar es la clase obrera incipiente, la cual debe hacer frente a las consecuencias anteriormente nombradas, el despido y los bajos ingresos. En cuanto al desarrollo de la sociedad industrial, queremos destacar que lo que hizo esta fue multiplicar el problema al generalizarse la condición salarial. También dentro de este punto encontramos los vínculos feudales, los cuales garantizaban la tutela del Estado a quienes se encontraban en esta situación de pobreza. La modernidad liberal se consolida sobre una fractura social fundamental, que obliga a la mayoría de la población a ganarse la vida y a someter su subsistencia y la de sus descendientes a los vaivenes del mercado. El desamparo de la condición obrera apenas queda mitigado por el Estado, pues, según la ideología dominante, esto tendría efectos catastróficos sobre el bien común. A lo largo de los siglos XIX y XX, en los distintos países, se irá desarrollando una legislación social de carácter paliativo. Según la afirmación de Tocqueville, su convicción de la perniciosidad del papel activo del Estado en la erradicación de la pobreza será una cuestión de principio. El contrato es un vínculo económico por excelencia de la modernidad liberal. Será, por lo tanto, la fuente más importante de inseguridad personal y social. El parentesco en el orden familiar y las asociaciones voluntarias en el orden político, los soportes fundamentales de la mayoría de la población trabajadora.